El otro día estaba viendo videos en YouTube y encontré el video de un chico que yo sigo desde hace mucho tiempo, el cual para mí es una grandísima inspiración. No tiene ni siquiera el mismo tema que yo, es un tech reviewer, se llama Márquez, y vi que él posteó un video diciendo cuánto ganan los youtubers y me di cuenta que no importa el tipo de youtuber que usted sea, tenemos muchas cosas en común cuando tratamos de explicarle al mundo exterior lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué vivimos. Él tiene muchas preguntas que siempre le hacen y tiene sus propias respuestas. Si quieren, les dejo el link abajo para que le echen un vistazo a ese video. Sin embargo, me puse a pensar que yo también tengo mis propias preguntas que me llega de la gente cuando les trato de explicar qué es ser un youtuber, y también tengo mis propias respuestas. ¿Ustedes de qué viven? ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo es eso de ser youtuber? Entonces decidí hacer este video aquí mientras espero mi próximo vuelo en el aeropuerto de Atlanta, no solo el aeropuerto más grande de Estados Unidos, sino el aeropuerto más grande del planeta Tierra, para contarles cuáles son esas preguntas que siempre me llegan a mí en mi experiencia como youtuber y cuáles son esas respuestas. La primera pregunta va a ser exactamente la misma pregunta con la que empezó el video el youtuber Márquez, y es explicar qué es ser un youtuber. La respuesta simple es que un youtuber es una persona que sube videos para YouTube, para la plataforma, y ya está. Cualquier persona puede ser un youtuber desde que usted suba videos y alimente la plataforma de alguna forma. Esa es la respuesta simple y la respuesta rápida, pero no es la respuesta satisfactoria. Para mí, yo creo que un youtuber es una persona que utiliza la plataforma de YouTube. Hoy en día hay otras plataformas como Facebook, entre otras, que sirven exactamente para lo mismo, como un medio, como una vitrina. Haga de cuenta que usted está en un centro comercial o aquí detrás de mí, todas estas tiendas tienen un servicio o un producto diferente que ofrecen y utilizan estas vitrinas como un medio de comunicación para conectarse con la gente que esté interesada en un punto en común. Como yo lo dije alguna vez por ahí, un youtuber puede ser un odontólogo que ofrece sus servicios de odontología, de limpieza o de diseño de sonrisa, y los ofrece a través de YouTube. Él es youtuber, pero él es odontólogo. Entonces eso nos lleva a la segunda pregunta. Muy bonito y todo, pero ¿cómo es que hacen dinero los youtubers entonces? Y esa es una pregunta que es la típica primera pregunta. Entre esa, o si no, ¿cuánto ganan los youtubers? ¿Cuánto les paga YouTube? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cómo hacen dinero los youtubers? Hay varias respuestas e inclusive me atrevo a decir que las respuestas son infinitas. La fuente tal vez que todos tenemos en común es lo que nos paga YouTube por el advertisement que pone en los videos. Si a usted le salió una pauta publicitaria al principio de este video, eso es porque esa empresa o servicio o lo que sea le paga a YouTube para poner su pauta antes de los videos, y YouTube divide esa cifra en porcentajes, un pedazo para ellos y un pedazo para el dueño del video. Eso es algo que también lo utilizan otras plataformas como Facebook. Por el número de vistas que tengan según las publicidades que le pongan al video, le va a llegar al creador de contenido un cheque con el total de visualizaciones de ese mes. Esa es la respuesta rápida, pero de ahí para atrás depende del canal de YouTube o del youtuber o del equipo que esté detrás de un canal, depende de ellos qué otras fuentes de ingreso vamos a generar. A ese odontólogo le va a importar demasiado poco cuánta plata le envíe YouTube al mes, porque su negocio de verdad está en el hecho de ser dentista. Y así pasa con todas las industrias y con muchísimos tipos de youtubers diferentes. Pero para generalizar un poco también, pues están las colaboraciones que se hacen con algunas marcas. Hay gente que vende cursos online, que vende tutoriales diferentes en otro tipo de sitios, y así sucesivamente hay muchas formas de generar ingresos. Y si usted es un youtuber que le mete la ficha a generar otro tipo de fuentes de ingresos, usted lo que tiene ahora es una microempresa. Por eso es tan difícil explicar. Cuando yo entro aquí al aeropuerto de Atlanta y me preguntan en la seguridad allá cuando les muestro mi pasaporte y me dicen ¿cuál es su ocupación? Si yo les digo youtuber, imagínense esa lista de preguntas de ¿y cómo así? ¿Y quién les paga? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es la vaina? ¿Y cuánto? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y explique. Que yo mismo muchas veces en este tipo de oportunidades lo único que hago es decir soy ingeniero y sigo derecho, porque en realidad soy ingeniero, por ahí tengo el diploma. Es muy ambiguo todavía de explicar. La siguiente pregunta es, si los youtubers colaboran con marcas y ahí es donde está el dinero, entonces todos los youtubers nos volvemos como una revista o como un noticiero en el que salimos a la sección de publicidad y ahí es donde está la raíz de los ingresos, la fuente principal. Ahí es donde está el problema y hay que tener mucho cuidado. Si ustedes supieran la cantidad de correos que los youtubers, por lo menos en mi caso, tengo que dejar pasar porque simplemente son servicios o productos que no tienen
absolutamente nada que ver conmigo, y así le ofrezcan cantidades de dinero que usted dice, wow, usted dice, no gracias, no puedo. No puedo yo ponerme aquí en el canal a ofrecer comida para perros cuando yo no tengo un perro. No puedo ponerme aquí en el canal a ofrecer juguetes sexuales, que es un caso de la vida real, cuando ¿qué carajos eso tiene que ver conmigo? Y créame, ese tipo de empresas están dispuestas a pagar mucho dinero. Creo que está un poquito oscura la imagen, vamos a subirle aquí, ahí está mejor. Pero son oportunidades que yo en mi caso prefiero dejar pasar, porque sería muy X, sería muy random, muy nada que ver que yo de repente me ponga a promocionar panties o baby dolls para una cita sexy con tu chico, güey. O sea, eso no tiene nada que ver con mi canal. Y esos dolaritos se dejan pasar porque es mucho mejor. Y ahí está el punto número 4, el de la confianza. ¿Podemos confiar en todo lo que vemos en las redes sociales? La respuesta rápida es simplemente no. No se puede confiar en todo lo que uno ve en las redes sociales. Y mucho menos cuando hay tanta plata de por medio y tantas empresas queriendo inyectar dinero para tener un momento de publicidad en las pautas de los videos. Por eso en mi caso personal yo tengo mucho cuidado y tengo 3 criterios principales a la hora de aceptar una colaboración con una marca. Número 1, es una empresa seria, que ya investigue, que ya evalúe y que me dan confianza. Es un servicio que yo mismo utilizaría. Es un servicio que muy seguramente va a ayudar a alguno de ustedes porque yo conozco más o menos sus necesidades. En el caso de emigrar a Canadá, es un servicio que les va a ayudar a aprender inglés o francés, por ejemplo. Esa es la idea. El punto número 5 es el de la incertidumbre. Pero, ¿qué pasa? YouTube, si se cae la red, si se cae el canal, si mañana deciden que ya no pagan más, ¿usted qué va a hacer? Se va a quedar en la calle, se va a morir de hambre. Y la incertidumbre es exactamente la misma incertidumbre que sentía cuando era empleado en una oficina. Si la empresa hace bancarrota, nos ponen a todos de paticas en la calle y nos echan. A mí nadie me está asegurando nada en esta vida. No hay nada fijo en esta vida. Pero mi plan B consiste básicamente en el punto que viene a continuación. El problema cuando la pasión o hobby se vuelve trabajo. Y eso sí que me ha causado, no inconvenientes, pero un cierto tipo de preocupación al mediano y largo plazo, porque yo tenía mi trabajo y esto es lo que yo hacía para entretenerme como mi hobby. Hoy en día me sigo entreteniendo, sigue siendo mi hobby, pero a la vez también es mi trabajo, lo que quiere decir que le he metido una dosis de responsabilidad muy grande a lo que era mi hobby, lo que hacía por pasión. Sigue siendo pasión, pero hay una pizca de responsabilidad también por debajo ahora. Y eso no lo tenía antes. Y eso me pone a pensar, ¿será entonces este un trabajo que yo vaya a hacer para toda la vida? La respuesta es muy sencilla. El día que yo me aburra de hacer videos, dejaré de hacer videos. Y no sé cuándo eso vaya a suceder. No sé cuándo vaya a pasar. Yo no tengo una fecha de, ok, en 2 años me retiro, en 3 años me retiro. Pero sí siento que va a haber un punto en el que ya no quiera hacer videos con tanta frecuencia como lo hago hoy en día. No solo porque sí representa mucho trabajo, sino que creo que también son partes del ciclo de la vida. Y yo no considero que el ciclo de mi vida sea hacer 2 videos o 1 a la semana por el resto de mis días hasta que me muera. Yo creo que lo presiento de esta forma. Va a haber un momento en el que yo publique un video que se llame "Este es mi último video, gracias por todo", y sienta que es sano mentalmente y físicamente poner un último video para decir gracias por todo, fue una linda experiencia, nos vemos en el camino, chao Lin. Yo siento que ese video va a llegar algún día. ¿Cuándo? No lo sé, porque no me he aburrido y porque todavía le tengo mucho amor a esto que estoy haciendo. Esos youtubers se la pasan es viajando, jodiendo la vida y no trabajan. Juan, consígase un trabajo serio, hermano, usted ya está muy viejo. Son las 8:27 de la noche de un viernes. Estoy en un aeropuerto que no conozco, a punto de tomar otro vuelo que me va a llevar a tomar otro vuelo. Llego mañana, llego en 24 horas a un destino que se llama Rusia, para quedarme un mes allá, trabajando todos los días con los rusos, que me hicieron una invitación bastante especial y por eso voy a ese país. Si eso no se llama trabajo, hermano, yo no sé entonces qué es trabajar, porque yo trabajo, yo creo que 2 o 3 veces más desde que soy youtuber y renuncié a mi trabajo que cuando trabajaba como ingeniero allá. Créame, todo lo que se ve en la cámara, si usted pasa un buen momento, si se entretiene, si se ríe, si aprendió algo, todo eso lleva una preparación muy grande antes de que esté en la pantalla. Una preparación que toma tiempo. Por eso yo digo, esto tiene que ser algo para el que le guste. Si no le gusta, es muy difícil que logre hacerlo por tanto tiempo. ¿Qué necesito para empezar? Ya que estoy motivado, me ha gustado mucho este video que estoy viendo y quiero empezar mi propio canal de YouTube. No tengo dinero para comprar tantas cámaras y tantos artefactos electrónicos. No necesita nada. Necesita la cámara que tiene aquí, un programa de edición gratuito
y empezar a subir videos. La vaina es que le guste, que le apasione un tema, o que nos quiera mostrar un talento, o que nos enseñe algo, que usted sepa, un servicio, que tenga que ver con su profesión, algo que le dé valor agregado a la persona que está viendo en la pantalla. Y no se necesita absolutamente nada más. Y ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cuánto gana un youtuber entonces? Una vez más, y me da muchísima pena con ustedes ser tan ambiguo, pero es que no hay una respuesta correcta. No hay una única respuesta. Lo que gana un youtuber es tan diferente el uno del otro como sus huellas dactilares. No todos tenemos las mismas huellas, no todos ganamos lo mismo. Uno puede llevarse una idea más o menos de cuánto gana una persona dependiendo de cuántas vistas tenga en su canal. Pero esas vistas depende de qué país del mundo lo está viendo, le va a pagar más, le va a pagar menos, eso varía bastante. Pero yo he tenido la fortuna de conocer varios youtubers a lo largo de estos años. He conocido varios con miles o inclusive millones de seguidores que ganan bien, ganan un buen salario para vivir correctamente y está muy bien. He conocido otros con 20, 30, 40 mil seguidores, pero son 40 mil personas interesadas en lo que usted está ofreciendo y usted sabe cómo darles la respuesta y el servicio. Usted puede tener fácilmente un negocio con un canal que solo tenga 20 o 30 mil personas que lo siguen. Lo he visto yo con mis propios ojos, muchachos, lo he visto yo. Entonces, no se trata de cuántos seguidores un canal tenga, no se trata de cuántas vistas un canal tenga. Yo creo simplemente que se trata de pasarla bien, de tratar de hacer algo bueno por la humanidad, enseñar algo, contar una historia, entretener. Como dijo el creador de Marvel, que se me olvida su nombre, qué vergüenza con ustedes. En este mundo, si usted simplemente logró entretener a alguien por 5 minutos de la vida y lo hizo reír, ahí ya está su granito de arena. Eso es lo que yo trato de hacer, tratar de entretener, de enseñar algo, de contar una historia, de resolver una curiosidad del mundo o de Canadá o de lo que sea, aprender yo mismo en el camino y que ustedes también aprendan mientras ven estos videos. Por muchos años con el sueño de Canadá y poder ver que mucha gente ha logrado ese sueño gracias a que hicieron clic alguna vez en un video, eso es completamente alucinante para mí. Entonces, pues eso es, muchachos. Realmente un youtuber hoy en día, para ponerlo más ambiguo todavía, puede tener la misma calidad de vida, los mismos ingresos si quieren, o el mismo poder adquisitivo que un ingeniero o inclusive que un doctor, sí se puede, dependiendo cómo usted administre lo que está haciendo en esta plataforma. Pero también hay casos de que hay un youtuber que pueda llegar a niveles completamente alucinantes que se salen de la estratosfera, que uno dice wow. Entonces nada, muchachos, eso es el tour que quería darles por estas preguntas siempre que llegan cuando uno dice que es youtuber. Imagínense, estaría todavía hablando con el señor que me preguntó la ocupación si le hubiera respondido que yo era youtuber en vez de ingeniero. Espero que esto haya resuelto algunas de las dudas. Si ustedes quieren abrir un canal de YouTube, ya saben lo que se necesita. Más que todo, cualquier cámara, pero muchísimo corazón, muchísima pasión y muchísimas ganas de trabajar duro por lo que queremos. Un abrazo, muchachos, me voy para Ámsterdam y de ahí para Moscú. Se vienen varios episodios contando la historia de Rusia de la mejor forma que yo pueda en esos días que voy a estar allá. Nos vemos en el próximo video. Saludos a la abuela. Chao, Lin.